Vamos a ir a la carta a los Hebreos en el capítulo 10 y vamos a dar lectura en el verso 38 y 39. ¿Lo tenemos? Damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Este es un versículo de la palabra de Dios que ha traído mucho dolor, mucha tristeza a la iglesia, como otro pasaje que a lo mejor hoy o mañana compartamos. Obviamente por la mala interpretación, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, enseñar, redarguir e instruir a todo hombre, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pero al emplearse mal la palabra, obviamente produce tanta tristeza y tanto dolor. Y es increíble que la palabra de Dios, que debiera darnos esperanza, generar esperanza, darnos mayor confianza, en muchos casos haya sido de tristeza y de dolor. Y a lo mejor no en el sentido de que la tristeza, que según Dios produce arrepentimiento y luego frutos apacibles de justicia, sino la tristeza de sentirme lejos o sentirse lejos. La palabra en este pasaje, la palabra retrocediere o retroceder, tiene el siguiente significado: retirarse, retraerse, encogerse, volver atrás, como lo traduce así la Nueva Traducción Viviente. De esa forma lo traduce. Entonces habla más allá de recaer como se consideraba por un pecado. ¿Por qué es importante aclarar esto en estos tiempos? Porque son los tiempos finales. Es el tiempo donde mucha gente que pasó por la iglesia, que siguen siendo hijos de Dios, aunque estén alejados de las congregaciones, que siguen creyendo en el Señor Jesús, aunque se han apartado por no entender un montón de cosas, nunca se apartaron de Dios, nunca se apartaron de Jesús, se han apartado de las congregaciones. Entonces esas personas a quienes de una manera equívoca se le habló acerca de retroceder y se le enseñó que si volvía a pecar, a errar, a equivocarse, como le queramos llamar, la persona retrocedía, volvía atrás. Muchas veces aferrado a los pasajes de la Biblia para afirmar un pensamiento, una idea, como Pablo cuando le habla a Pedro, que le dice: si lo mismo que derribé vuelvo a construir, transgresor me hago. Se hace transgresor a alguien que trasguede algo, no me sale correcta la palabra, pero no se hace un apóstata. Esta palabra significa ser apóstata. Ser apóstata es alguien que niega la fe, alguien que niega a Jesús, alguien que niega totalmente a Dios. Un apóstata es una persona que, habiendo seguido el camino del Señor, lo abandona para seguir otro. Un apóstata, el que retrocede, es una persona que, habiendo conocido a Jesús y habiéndole aceptado como Señor, o sea, reconociéndole como Señor, y después de esto se hace súbdito, seguidor de otro Señor, teniendo a otro ser como Señor, entonces esta persona sí es la que abandona, sí es la que retrocede, sí es la que realmente dice aquí en la Escritura. Por eso que el verso 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué dice? Para perdición. Fíjese, perdición, emplea la palabra perdición. Quiere decir que de las personas que está utilizando esta palabra, o sobre las personas que ha de utilizarse esta palabra, son aquellas personas que niegan a Jesús, que no le tienen ya como Señor. Algunos han cambiado esa posición de tener a Jesús como Señor, como Rey, como soberano, para tenerlo simplemente como el Señor Jesús, Señor de la religión evangélica. O sea, como una vida, como una religión, no como una vida. Por eso que
La palabra en la Nueva Traducción Viviente se lee: mis justos vivirán por fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. ¿Ve? Como lo dice en la Nueva Traducción Viviente: mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. La versión internacional se lee así: pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, esa es la traducción que le dije al principio, si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Y se los leo para que ustedes vayan comprendiendo el sentido de la palabra, el sentido que tiene la palabra empleada por el escritor acá. El sentido que tiene justamente es de alguien que se vuelve atrás. Cuando decimos se vuelve atrás y hablamos de negar al Señor, es como, vamos a hacer un gráfico, algo así. Nosotros siempre decimos, íbamos para allí, para atrás, para aquel lugar donde fuere, y dimos un giro de 180 grados. 180 era, ¿no, Andrés? Bien. Y vamos camino al Señor. Bueno, esto es al revés. Y vas camino hacia el cielo, camino hacia Dios, camino conforme a lo que Dios estableció en Cristo Jesús y por el Evangelio revelado, y decide volver al camino antiguo con todo lo que ello conlleva. Entonces no habla de un error, no habla de un pecado. Uso la palabra error como la palabra pecado, como la palabra falta, que son empleadas justamente en las diferentes versiones. Cuando habla el apóstol Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, se refiere exactamente a esa misma palabra. Entonces, esta palabra no está hablando de las personas que erran o que se equivocan. La traducción lenguaje actual dice: los que me son fieles en todo y confían en mí, vivirán para siempre. Ahora ya hablando de lo que dice la primera parte del verso 38 que hemos leído: mas el justo vivirá por la fe. Fíjese, los que me son fieles en todo y confían en mí, vivirán para siempre. Fíjese cómo lo traduce de tal forma que emplea la palabra confiar, justamente mostrando de que esto no puede ser utilizado o calificado por el hecho de que simplemente yo utilice la palabra yo creo o por fe. Por fe yo tengo tal cosa, por fe voy a alcanzarlo, y siempre hablamos de algo a futuro. Cuando la palabra de Dios comienza a trabajar en nosotros, comienza el cambio instantáneamente. No es un cambio que realmente se hace en su totalidad, pero es un cambio que tiene un comienzo en el mismo instante que nosotros pasamos por las aguas del bautismo, porque en ese mismo instante recibimos el Espíritu de Dios y comenzamos a vivir una vida espiritual. Es ahí el cambio, ahí es claro el cambio. Ahí donde comenzamos a ser participantes de la naturaleza divina por el Espíritu que está en nosotros, o por el Espíritu que se nos dio. Entonces ya hay un cambio, ya hay algo notorio allí, hay algo que se entiende. Y entonces dice, los que me son fieles, porque eso es otro significado de la palabra fe, fidelidad, ser fiel. Los que me son fieles en todo y confían en mí, vivirán para siempre. Nosotros empleábamos este verso como un latiguillo. Sí, hermano, el justo vivirá por fe. Y sí, el justo vivirá por fe. Con eso no logramos nada. Comprobar el hecho, hablar de la fe, de la que el apóstol Pablo recalca a sus lectores y le dice: seguid las pisadas de fe de vuestro padre Abraham. Entonces está marcando algo, una diferencia. Seguir las pisadas de fe. ¿Qué está diciendo? Así como Abraham creyó a Dios y le obedeció y marchó conforme a lo que Dios le dijo, así debían hacerlo los lectores del apóstol Pablo en la carta a los romanos, o nosotros ya para este tiempo cuando leemos algo semejante. Y no simplemente un conocimiento de la Escritura al cual consideramos una totalidad en nosotros. El conocimiento de la Escritura a veces nos hizo a nosotros sentirnos completos. Y en realidad cuando leemos la Escritura, más que completo, nos vemos faltantes. Por eso que Pablo dijo, no es que lo haya alcanzado todo ya, ni que ya sea perfecto. Mostrando justamente que el conocimiento que él tenía todavía no lo había alcanzado en su manifestación completa. Y hablaba a este hombre a quien se le concedió, si contamos la carta a los Hebreos,
como de su autoría, 14 epístolas se le concedió escribir. Sin embargo, esta persona emplea estas palabras. Por otro lado, el Evangelio viene a nuestras vidas justamente para ese cambio total y rotundo de nuestra vida. Y cuando hablamos de cambio, lo hablamos en todo sentido, general. Y no puede haber un cambio genuino si no hay primero un cambio en el corazón de la persona. El cambio justamente al buscar la forma, la manera que siempre se va a hallar en Cristo, que siempre va a lograrse por el Espíritu Santo de Dios y que siempre va a estar en la Escritura, de esa conformación a Cristo. Y no hablamos tampoco de la totalidad, pero el corazón que va cambiando. Esto no se logró en los primeros cristianos. Yo puedo decir, hermanos amados, que en mis comienzos, hace casi 40 años atrás, no se había logrado. Los cristianos tomaban la Escritura para castigar, pero no para castigar como enseña la Escritura, sino para castigar con dolor, para disciplinar, para cortar. Por eso que en este tiempo, ya creciendo algo más, nosotros tenemos que mejorar en ese aspecto. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué le decía eso? Miramos la actitud de los escribas, de los fariseos, hombres que realmente odiaban a la persona. No la amaban. Jamás vemos una manifestación de amor en estas personas que relata la Escritura. Siempre estaban para juzgar, siempre estaban para condenar, siempre estaban para ver las cosas. Parece que fueran ellos los veedores de la justicia de Dios aquí en la tierra. Ese sentir se transmitió por generaciones en la iglesia. Ese sentir por años y años en la iglesia se manifestó y se tomó el Evangelio. En vez de tomar el conocimiento para corregirse uno mismo, se tomó el Evangelio para corregir a las personas. Pero no para corregirlo a la manera de la Escritura, sino para corregirlo con rigor, con desprecio muchas veces. Por eso se buscaban las palabras como esta y otra que a lo mejor compartimos hoy o mañana, no lo sé, donde vemos la persona que retrocede, no agradará a mi alma. Y entonces ya acusábamos si que pecó, si se equivocó, si erró, lo que fuere, ha retrocedido. Pero es más serio que eso. La palabra retroceder que emplea aquí el escritor es más serio que alguien que peca y se equivoca. Es mucho más serio. Está hablando de alguien que se vuelve apóstata, que reniega de Cristo y de Dios y lo niega por completo. De eso está hablando. ¿Se oye? Los que me son fieles en todo y confían en mí, vivirá para siempre. Ellos solamente. Ahora, ¿por qué se salen de las iglesias los hermanos? Yo mientras meditaba esto allí en mi lugar me acordaba que en un tiempo donde la iglesia allí en San Miguel fue muy sacudida por trampas del diablo, por causa de los hombres, lo que fuere, fue zarandeada de tal forma que se diezmaron los hermanos de una manera impresionante para mí, que era quien era el veedor en ese momento. Y uno no haya razón, no puede entender cómo puede suceder algo así. Y Dios me hizo entender en ese momento: las almas son mías, que yo no me preocupara. Y yo ahí aprendí a descansar. El tema es que después los mismos que se fueron tenían que volver. Y el trato ya no era con las personas que se fueron, sino conmigo, con las personas que están dentro, con las personas que se quedan, con las personas que, siendo las personas espirituales, y entre comillas lo digo porque muchas veces es simplemente el nombre, debieran restaurar, debieran ayudar. Estamos parados allí como guardianes, no dejando entrar siquiera a aquel que se arrepiente y se vuelve a Dios. ¿Por qué? Porque consideramos que retrocedieron. Algunos llamaron y pisotearon la sangre de Cristo. Esas cosas, hermanos, fue lo que sacó a muchos cristianos para afuera. Esta forma de ver las cosas nos hizo a nosotros de un carácter áspero que no se parece al de Jesús. Al de Jesús que ama, al de Jesús que ayuda, al de Jesús que no está solamente para juzgar. De hecho, Él dijo: yo no vine a condenar al mundo, no vine a juzgarlo. Y la actitud que Jesús tuvo con todas clases de personas, con las rameras, con los publicanos, gente odiada
despreciada por los escribas y fariseos, por los religiosos que debían enseñar la verdad y la justicia de Dios. Sin embargo, él, siendo un maestro más de Israel, tuvo una actitud diferente, una manifestación diferente. Por eso no nos cansamos de hablar del cambio, de la transformación de la persona. Yo no me canso, porque a Dios le tomó años formarme hasta lo poquito que hoy ha formado en mí. Años. Entonces es algo que no me voy a cansar de decir, porque sé que los cristianos debemos llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, a ese varón perfecto, y fijarnos en cada actitud o en cada forma de obrar y de responder y de tratar de ayudar, que siempre sea la semejanza de Cristo Jesús nuestro Señor, y no con mi pensamiento ni con mi propio juicio que yo saco de la Escritura y lo interpreto a mi manera y juzgo a mi manera. Entonces, ¿por qué se fueron? Algunos se van porque no son de la iglesia, pero no nos toca a nosotros hacer ese juicio. Algunos se van porque, no siendo la persona escogida, nosotros venimos ya hace un tiempo hablando de la elección de Dios allí. Estas son partes finales. No habiendo sido escogido por Dios, sí, Dios le dio la oportunidad. Pasaron por la iglesia para que quede demostrado que no eran de la iglesia, para que no tengan excusa. Porque para algunos así la palabra de Dios les es pesada. Para algunos así la exigencia de Dios es demasiado. Entonces, cuando no entienden esto, porque no han sido escogidos para esta revelación, parece que Dios no se hubiese ocupado de eso, y la realidad es que ellos no se han ocupado de Dios. Entonces todo les suena exigente, todo les suena demasiado pretencioso para el pastor. Pretende demasiado de mí, los hermanos pretenden demasiado, ni el pastor ni los hermanos. Esta es la doctrina de Dios, esta es la palabra del Señor, esta es la perfecta ley, y es lo que Dios nos enseña para que nosotros vivamos conforme a lo que Él espera que vivamos. En un momento dado, cuando Jesús tenía una cantidad tremenda de seguidores, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 58, Jesús le dice estas palabras: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas palabras, que a lo mejor para nosotros no son comunes, o para la gente que no es judía no es común, para ellos era muy común. Le estaba hablando de la historia de su pueblo, le estaba hablando de sus antepasados, de lo que sucedió, de lo que ocurrió, que a pesar de haber recibido el maná del cielo, tuvieron que morir. Y Jesús le explica que si ellos participaban con Él, ellos vivirían eternamente. O sea que les habló a personas que entenderían, sabían que luego de esto ellos debían aceptarlo como al Mesías y seguirlo como rey. Y como no era de acuerdo al modelo que ellos se habían imaginado en su mente y en su corazón, que a pesar de sacarlo de la Escritura, ellos se hicieron una idea humana al respecto de lo que sería el Cristo o el ungido o el enviado de Dios. Verso 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿En dónde lo dijo? En la sinagoga, en medio de gente que entendía y sabía bien lo que Jesús estaba hablando. Por eso lo aclaro, por eso es lo importante. El mensaje tenía que llegar a todo, y dice la Escritura, dice al judío primeramente, más exactamente el apóstol Pablo dice al judío primeramente, y después al griego, o después al gentil. ¿Por qué al judío? Porque por ellos vino la salvación, porque a ellos se les fue dada la promesa, porque ellos eran los que oraban y ellos eran los que esperaban. Entonces había un orden que respetar y una oportunidad que brindar. Por eso en otra ocasión Pablo se sacude los pies y se va a los gentiles, porque aquellos que eran de Israel no aceptaban su mensaje, no aceptaban el evangelio que él les estaba predicando. Verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esto me resuena en los oídos a mí en tanto tiempo en la iglesia. Dura es esta palabra. No lo expresan de esta manera. Son muy exigentes. Yo escuché eso hasta en este lugar. En la iglesia de tal son muy exigentes. En la iglesia de tal son más liberales. Y fíjate hacia dónde te conduce uno y hacia dónde te conduce el otro.
A veces parece no quedar a bien decir estas cosas, pero es el tiempo donde los verdaderos cristianos deben saber y deben reconocer, porque esa es la responsabilidad de cada cristiano, reconocer la doctrina. Si fueran de Dios, conocerían si las palabras son mías o si la doctrina es mía o de aquel que me envió. ¿A quién le dice? Si fueran realmente creyentes en Dios, si conocieran al menos las promesas de Dios, si conocieran la Escritura. Así hay muchos cristianos, no conocen la Escritura, no conocen las promesas. Todo le viene bien porque todo habla de Dios. No todo lo que se habla de Dios proviene de Dios. Por eso que nosotros como cristianos tenemos la obligación de seguir con la Escritura. Amén. Dura es esta palabra, demasiado exigente para mi gusto. Y no se trata de tu gusto. Dios te llamó de afuera porque afuera no eras nada. No tenías nada que ver con Israel. Estabas en el mundo sin promesas, sin Dios, sin esperanza, lejos a quien Dios hizo cercano por medio de la sangre de Cristo. Eso éramos nosotros. Y vinimos hacia Él para que Él sea nuestro Señor. Nuestro Señor en el orden que se conoce ya desde tiempo en las Escrituras. Es aquel que gobierna a las personas, que toma como súbdito, y se usa la palabra justamente del Señor para con el esclavo. El esclavo no tiene voluntad propia. Por eso que Pablo se presenta como esclavo de Jesucristo, reconociendo que no tiene voluntad propia, que se ha dispuesto a obedecer al Señor y ser un esclavo del Señor. El Señor le dice, ve para allá, ven para acá. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo le prohibió ir a un lugar? Lo envió a un lugar por medio de una visión donde le pasó de todo, palos, cárceles, no sé qué más no le pasó. Y allí lo envió Dios y él fue. ¿Por qué razón? Porque no tenía voluntad propia. Entonces, entender esas cosas. El evangelio de estos tiempos es un evangelio donde yo voy como quien va a misa todos los domingos. Allí hay muchos hermanos, algunos por trabajo y otros porque se hicieron así, domingueros. Van solamente los domingos a la iglesia porque parece que hay que cumplir con Dios. Está equivocado, no hay que cumplir con Dios. Tiene que buscar de Dios, tiene que acercarse a Dios. Para eso hay que amar a Dios. Para amar a Dios hay que conocerlo. Para conocer a Dios hay que ir a las Escrituras. Para conocer desde la Escritura a Dios y a Cristo hay que rogar a Dios que por su Espíritu haga entender, revele su palabra y haga comprender, y que despierte en nosotros una búsqueda constante e insistente sobre la palabra de Dios y sobre el propósito de Dios y sobre el carácter mismo de Dios. Desde entonces, verso 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por eso nosotros recalcábamos ya el escogido. El escogido salió de la multitud, 12 eran. 12. No entramos en el detalle sobre los 12 porque hubo uno que era elegido por Cristo y igual era diablo. Pero no entramos en ese detalle ahora. Pero de toda esa multitud, de toda esa cantidad de gente, se volvieron atrás todos, solamente quedaron 12. A los cuales, como ya sabemos, Jesús no le pasó la mano en la espalda ni le dijo, no me abandonen, chicos, mire que yo los necesito. No. ¿Querés acaso iros vosotros también? ¿De dónde sacó la seguridad Cristo? De que Dios el Padre se lo había dado, de que Él mismo los escogió. Y de hecho, si realmente creyeron, deben avanzar y deben seguir. Por eso el que retrocede no agrada al Señor, porque el que retrocede no pertenece a Dios. Días atrás, la última vez que estuve, como tantas otras veces, conversamos con el pastor Andrés acerca de la palabra. Y decíamos en la charla, el que es hijo de Dios no se pierde. Y es sí, el que es hijo de Dios permanece, se queda, no se mueve. No peca, hasta puede pecar. No erra, hasta puede errar. La diferencia entre una persona que realmente es de Dios con otra persona que solo está de paso es que no abandona el lugar donde Dios lo puso, que confía en Dios y sabe que Dios no lo dejará postrado, sabe que Dios lo va a levantar, porque es justo, no por su propia justicia, sino porque fue justificado y quiere vivir de acorde a Dios, aunque hasta el momento no le salió.
Visto las cosas de esta forma, hermanos míos, hasta los errores de nuestros hermanos, y no estamos diciendo que, bueno, tenemos libertad para pecar y hacer lo que queramos. No hablamos de eso. Hablamos que aquel que se equivoca, que peca, obviamente debe reconocer su pecado y debe buscar el perdón de Dios. De eso tenemos bien en claro. El tema es cómo lo tratamos nosotros a la persona que erra, a la persona que se equivoca. Y lamentablemente es así. El problema está con los mismos hermanos que no han aprendido a perdonar, ni mucho menos, y por ende a enseñar, ni mucho menos a disciplinar y a corregir en justicia, nunca. Y todas estas cosas son necesarias porque aquellos que se han ido, muchos de ellos volverán. Muchos de ellos volverán para volver a irse. Muchos de ellos volverán para quedarse. Y muchos que salieron de otras congregaciones vendrán a este lugar en busca de la palabra de Dios, porque tendrán hambre de esa palabra. ¿Y quiénes serán los encargados de ministrarle esa palabra? Lo más fácil y lo primero que pensamos es el pastor, los ministros. Y no es así. La palabra tiene que salir de toda la iglesia. Acordémonos que el Señor constituyó 5 ministerios para que a través de esos ministerios la iglesia entera sea enseñada, para que se edifiquen unos a otros, y cuando venga alguien de afuera, sea las personas que se ocupen en enseñar. Llegar de hecho donde no puede llegar una sola persona, un pastor o un ministro, en comparación con toda la congregación, ¿verdad? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Primera de Juan, por favor, capítulo 2. Busquen su Biblia. Verso 19. ¿Lo tenemos? Dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En error, también esta palabra se empleó muchas veces en las congregaciones, porque nos enojamos cuando un hermano se va. Por lo menos a nosotros nos pasaba, a mí me pasaba. Cuando un hermano se va, yo me enojaba. No le decía nada, pero me enojaba. No aceptaba, no entendía. Entonces lo más fácil es calificarlo de alguna forma, y buscamos la Biblia y encontramos: este es uno de los que estaba con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar esas cosas? ¿Y qué vas a decir si vuelve? Y entonces nos quedamos mudos porque opinamos algo que después tenemos que tragárnoslo, porque la persona volvió, y encima de eso volvió arrepentida. Encima de eso Dios la recibe, y encima de eso Dios lo restaura. Y aquel que malinterpretó se quedó allí con una amargura en su corazón, no comprendiendo. Mire la palabra salir, ¿qué significa? Salir fuera o ir afuera. Denota venir afuera de o ir afuera de. Salir, retroceder. Retroceder es igual a salir. Entonces, siempre está hablando de eso. Siempre está hablando de que la persona no es la persona que usted ve que se sale de la iglesia y no viene. Y yo con esto no justifico a Dios. Yo creo que eso es lo que nos da tranquilidad a todos. Sin embargo, así todo, yo tengo que encontrarme en el lado de los que somos pacificadores, de los que somos restauradores, de los que estamos preocupados, de los que queremos ayudar, de los que queremos extender una mano, de los que estamos ocupados en los hermanos que no se aparten, que no se pierdan, exactamente sería la palabra. Porque muchos salieron de nosotros, y ahora hablo de nuestra iglesia allá. Muchos salieron, no por eso dejaron de ser de la iglesia. Muchos de esos volvieron. De hecho, el evangelista Juan González con su esposa volvió a la iglesia. Lo primero que uno puede decir: ¿cómo te fue allá? ¿Qué te pasó allá? No, lo recibimos con amor, porque Dios nos enseñó a hacerlo de esta forma. No le reclamamos nada, así como el padre al hijo pródigo. Le vino por decir un montón de cosas, lo abrazó, no lo escuchó, no le dijo, no le reclamó: ¿qué estuviste haciendo? ¿Viste? ¿Te pasó lo que te dije? No hubo reclamo. El padre dijo: este estaba muerto, ahora está vivo, gloria a Dios. Entonces, ver las cosas de esta forma, que es para lo cual Dios nos está preparando, porque no solo los nuestros, repito e insisto, son los que volverán, sino aquellos que se han apartado de las congregaciones, pero no de Dios. No han negado la fe, no han negado al Señor, no han renegado de Cristo. ¿Por qué tenemos que verlo así? Porque muchas veces, hermanos, nosotros, si somos sinceros, fuimos tentados a querer quedarnos, o porque nos fue mal con un hermano, o con un pastor, o con lo que fuera, el problema que hubo en la congregación, el hermano que me despreció, lo que quiera poner.
Se fue porque no entendió. Se alejó porque no lo comprendió. El que entiende dice, pero ¿cómo no vas a saber lo que tenés que hacer? No tenés que pasar por alto la ofensa. El hermano lo había ofendido. No tenés que pasar por alto la ofensa. Eso es lo que tenés que hacer. Una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a la práctica. Se sabe lo que se tiene que hacer, pero a veces no se puede hacer lo que se tiene que hacer. Y es en la escuela donde estamos que Dios nos enseña cómo hacer las cosas. Y nos lleva por medio de ejercicios prácticos a que tengamos la experiencia y después de eso recién ahí conocer que podemos. Por eso que Pablo le escribe a los Corintios y le dice, el que piensa estar firme, el que tiene ese pensamiento, mire que no caiga. A mí me va bien esa palabra, porque muchas veces creí que estaba en un lugar y Dios me mostró que no. Muchas veces creí que estaba firme en un lugar y Dios me mostró que no. Muchas veces creí que entendía algo y Dios me mostró que no. Entonces yo soy un testigo fiel de esa palabra. Una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es la realidad de mi vida. ¿Quién la sabe? Dios. Por eso Él nos habla. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces salirse de la congregación no es que salieron de nosotros. Juan hablaba esa palabra por la cantidad de gente introducida a la iglesia que no eran cristianos. O sea que lo hablaba con conocimiento de causa. Él sabía quiénes eran y sabía lo que pasaba. ¿Qué sucede? Que los demás hermanos no lo sabían y a lo mejor producían la tristeza en los hermanos. Y él tenía que explicarle, el apóstol Pablo, para enseñar de que diferentes tipos de personas hay en la iglesia. Dijo, en una casa grande hay utensilios de oro y de plata. Algunos son para usos viles y otros para usos honrosos. ¿Y qué le dice a la iglesia? ¿Qué cristiano no tiene que limpiarse de cosas? ¿Qué cristiano no tiene que limpiarse de cosas? ¿Qué hijo de Dios no tiene que limpiarse de cosas? El que se limpia de estas cosas, dijo el apóstol Pablo, será una herramienta útil en las manos del Señor. ¿Quiénes? Los que se limpian, los que se reconocen, los que saben que necesitan la ayuda de Dios, que se han equivocado, que han pecado, lo que fuere. Pero no el que se fue. Si se fue enojado conmigo porque a lo mejor yo tuve una mala actitud, por eso se alejó de Cristo. Entonces cuando a mí vienen y me dicen, pastor, yo me voy a congregar en otro lugar, yo digo, Dios te bendiga, andá y congregá, pero por favor no dejes la iglesia, no dejes la iglesia, tenés que congregar. Y algunos dicen, no, pero ahí hay pastora, otros dicen, no, pero ahí bailan, no, pero ahí esperan que caiga oro del cielo, que le pase lo que quiera. Si él escoge ir a otro lugar, yo lo bendigo, yo deseo que no se aparte, no por eso digo que estoy de acuerdo con él. Pero si yo desde el comienzo le digo, mira, vas a cambiar esto tan bueno por aquello, se siente menospreciado, se siente que no entiende y entonces nunca más se acercará a la persona. Pero si a diferencia de esa actitud encuentra una persona que lo bendice, una persona que trata de comprenderlo, seguro que cuando se golpee dando vueltas en la vida va a volver al lugar donde fue bien tratado. Por eso la iglesia tiene que ser esos brazos de amor que recibe a los hermanos. ¿Quién volverá estos días, no? ¿Acá? ¿Qué hermanos volverán estos días acá? O este año, o cuando fuere. Pero Juan dice, salieron de nosotros porque realmente no eran de nosotros. No tienen problema en negar a Cristo esa gente. Por eso es el mismo que dice que pruebe a todo espíritu, porque ellos no estaban convencidos, no estaban persuadidos. ¿Se comprende, hermanos? Entonces notamos que en nuestra responsabilidad, en la responsabilidad del creyente, la que debe asumir el creyente. ¿Quién es este? El que es de la fe, como hemos leído, que realmente es fiel a Dios, que realmente le cree a Dios, que realmente espera en Dios. Es el que sigue adelante, no es el que retrocede o el que se queda. No es ese, es el que sigue adelante, el que se mantiene fiel, el que confía, el que seguirá, el que sabe que confiando en Dios vivirá para siempre. Ese es el que sigue. Puedo ser yo, puede ser usted. Puedo ser yo el que termine fuera, puede ser usted. Quiera Dios que no. Pero lo decimos así para que no nos juzguemos, ni mucho menos nos califiquemos de hijo o no, sino que todos estemos más bien dispuestos para ayudarnos y agotar los últimos recursos con tal de que nuestro hermano no se aparte del Señor. Si se apartó de la congregación porque en otro lado le pareció mejor, ayúdalo, Señor. Te bendigo, anda con toda bendición de Dios, pero asumí la responsabilidad. El lugar donde vas lo estás escogiendo vos. Dios te trajo acá, pero vos escoges allá. Conmigo no tenés ningún problema. ¿Se comprende, hermano? Entonces nos alegramos de esta verdad.
Entonces vio que no es así como nosotros lo pensamos. Nueva Traducción Viviente dice el verso 39, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. Mire cómo lo dice esta traducción. Pero nosotros, ya habla de nosotros, no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. ¿Ve que es serio? ¿Ve que no habla de un simple pecado? Habla de volverse atrás y perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Pedro dice en su segunda carta, capítulo 2, búsquelo en su Biblia, verso 21. ¿Lo tenemos? A ver, lo busco que quiero ver. Dice así, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Usted cree que esta palabra es para alguien escogido? ¿Usted cree que esta palabra es para un hijo de Dios? Esta palabra es para que no se justifiquen los que salen negando al Señor, creyendo, de hecho, como alguna vez una persona dijo, que en la iglesia perdieron el tiempo. Personas cristianas, que de hecho yo recuerdo que fui yo quien las bautizó, que alejándose del Señor, una de ellas se vuelve seguidora de San la Muerte. La que se vuelve seguidora de San la Muerte, apartaron todos, pero una de ellas se vuelve seguidora de San la Muerte. La que se vuelve seguidora de San la Muerte no halla la paz. Vino a mi casa un día y me pidió, ore por mí, por favor, hermano, quiero hallar la paz. Hasta ese momento yo no sabía qué pasaba. Oré por ella, se cayó de rodillas, se levantó y yo tenía un cuadro de una paloma que representa al Espíritu Santo, como en otros tiempos se usaba mucho. Ella corre hacia esa imagen y se arrodilla y le pide perdón. Ya había pedido perdón, ya se había reconocido en oración, ya habíamos orado por ella y volvía a la misma condición. Y le orábamos y volvía a la misma condición. No había forma de que ella hallase el perdón. Y un día en un grupo ella se manifiesta y el diablo habla por su boca. No es el punto que quiero mostrar. El punto que quiero mostrar es que luego la madre dejó de traerla a la iglesia y la llevó a los psicólogos y, ¿cómo es el otro? ¿Hay quien sabe? Psiquiatra, ahí está. A veces me falla, estoy más viejo que el pastor Andrés. Psiquiatra. Y claro, la medicaron, la doparon y parecía que estaba bien. En realidad nosotros la mirábamos lejos porque era cerca de casa. La persona era un zombie, propiamente un zombie. Caminaba como pisando nubes. Entonces uno de los hermanos que la encuentra, la mamá le pregunta, ¿y cómo está su hija? Ahora está re bien. Gracias a Dios la llevé al médico, la llevé a los psiquiatras, a los psicólogos, ahora está bien. A la iglesia fui a perder el tiempo. Eso fue lo que dijo. Y bueno, obviamente el hermano se entristeció. ¿Ve? Esa persona se volvió atrás. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Esa persona se volvió atrás. Esa persona negó a Cristo, negó su poder, negó la autoridad. No pudo ver lo que estaba sucediendo realmente con su hija. Su hija se volvió atrás de una manera espantosa. El marido me dijo, ¿sabe por qué le pasa esto, pastor? Yo soy seguidor del Gauchito Gil. Así me dijo. Pero ella se metió con alguien mayor, con el cual yo no me meto. San la Muerte. Él me dijo eso. Espantoso. Y uno dice, qué pavada, qué tontería. Porque nunca le pasó y nunca escuchó al diablo hablar por boca de una mujer, como nos tocó a nosotros tener la experiencia. Oír a una mujer hablar con voz de hombre y uno se da cuenta que realmente el diablo puede hacer estas cosas. Pero como el tema es los que se vuelven atrás, los que retroceden, esta gente retrocedió. Ella hizo un pacto para desquitarse de una compañera, una actitud totalmente contraria. Hasta ese momento tenía posibilidad de volverse a Dios quizás. Pero sin embargo siguió avanzando. Entonces voy a buscar a alguien más poderoso para hacerle daño. Eso fue lo que hizo, me lo dijo ella misma después. La mamá, quien expresó de esa forma, al mes murió. Un mes duró. Una mujer sana. Pero ve los que retroceden. ¿Quiénes son? Los que se apartan. No son nuestros hermanos que heridos por una situación, heridos por un pecado, heridos por un problema, se alejaron de la congregación. Algunos no tienen la cara para volver. Algunos no tienen la cara para enfrentar, porque saben que lo van a juzgar, que lo van a apuntar con el dedo y ni siquiera quieren regresar a la iglesia. No quieren regresar a la iglesia porque en la iglesia no haya los brazos de amor que muestra la Escritura. Haya jueces que lo están mirando, que lo están juzgando.
Viene una hermana que se apartó de la iglesia, de la congregación hace tiempo, porque viene de polleras cortas o viene mal vestida. A veces uno hasta se enoja. Si sabes cómo se tiene que venir a la iglesia, ¿por qué venís así? Es lo primero que pensamos. Mejor recibámoslo con brazos de amor, mejor recibámoslo con misericordia. Si está viniendo es por algo, y si está llegando y entrando acá porque Dios lo permitió, y si Dios le está dando una oportunidad, ¿quiénes somos nosotros para negársela? Por eso que Pedro, entendiendo esto, cuando va a visitarlo a Cornelio y a toda esa familia, y desciende el Espíritu Santo cuando él todavía estaba hablando, reconoce que hay algo que Dios hizo. Si Dios le concedió el don como a nosotros, ¿quién soy yo para impedir el agua? Bueno, esa es la forma tenemos que ver nosotros. Si Dios le permite entrar, si Dios le permitió llegar, deje de mirar su apariencia, mire su corazón, trate de ver que viene afligido, que viene dolido, que viene en busca de una salida, que viene en busca de una ayuda, que viene en busca de un apoyo. ¿Dónde hallará esa paz, ese apoyo, ese amor, si no es en la iglesia de Cristo? Pero en la iglesia de Cristo no se lo encontraba hasta hace un tiempo. ¿Por qué razón? Porque se formaron jueces, se formaron escribas, se formaron fariseos en vez de cristianos e hijos de Dios con apariencia a Jesús, con actitud de Jesús, con manifestación de amor hacia el perdido, hacia el que erra, el que se equivoca, para luego decir también como Jesús lo dijo: yo no estoy acá en busca de justos, sino de pecadores. Yo no estoy en busca acá de sanos, sino de los enfermos. Entonces hagamos la misma tarea que hizo Cristo Jesús. Pero estamos muy ocupados con nuestras cosas, con nuestros pensamientos, con nuestro problema, con nuestra dificultad. Oiga, nosotros tenemos a Cristo. Cristo habita en nosotros. Entonces, ¿quién puede ser este que, habiendo conocido el camino de la justicia, se vuelve atrás, lo abandona? No somos los hijos de Dios, y esto es lo que tenemos que pensar nosotros, porque no son los hijos de Dios. Y yo no sé si mi hermano que se equivocó, que pecó, es un hijo de Dios o no, pero está acá, y entonces por lo tanto yo lo voy a considerar hijo de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer como hombre espiritual, o como hombre que no me pasó, o como hombre que no estoy en esa condición? Le ayudo para que se restaure, para que venga, para que se añada. Lo más fácil es cortar, como mal cirujano, como mal médico. Un mal cirujano corta y tira, total no le importa. No son los miembros de su cuerpo, ni son sus piernas, ni son sus manos, ni son sus entrañas. Corta y tira. No busca de sanar, no busca de hacer algo para que no pierda ese órgano. Así a veces actuamos nosotros los cristianos, de la misma forma. Retroceder entonces no es lo mismo que pecar, que errar, que cometer falta. Porque retroceder es retirarse, volverse atrás, negarle, volverse apóstata. De hecho, en los postreros tiempos va a haber esta manifestación, dice Pablo. Lo que alguna vez enseñamos, y está bueno recalcarlo. Antes de avanzar, me parece que voy a seguir con la otra palabra. Bueno, cuando Pablo le dice a los Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido, capítulo 6, por favor, de Gálatas. Verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que dice: restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Lo leyó? Que dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, en algún error, no dice: ese es uno de los que retrocedió. No dice: restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Ve la diferencia? Antes, que decíamos nosotros: retrocediste. ¿Por qué? Mira el cálculo que hacíamos. Porque antes hacía eso malo, y ahora, habiendo sido limpiado, hizo de vuelta eso malo. Entonces, ¿qué decíamos? Retrocedió. Sin saber el terrible significado que tenía, el propósito mismo que tenía la palabra, y los textos que acompañan en el mismo contexto de la palabra que estábamos dictando sobre la persona. ¿Cómo podíamos entonces restaurar? Algunas personas pecan, como dice este significado, paso en falso. Algunos deliberadamente. El hijo pródigo no lo hizo deliberadamente, ¿verdad que sí? Pidió los bienes y se iba a ir a hacer lo que tenía pensado. Pero cuando él vuelve en sí, ¿qué dice? He pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Eso le iba a decir al Padre. He pecado contra el cielo y contra ti.
Y esa figura que muestra a Cristo enseñando a sus discípulos, justamente muestra la actitud de Dios el Padre. ¿Cómo le recibiría? Le abrazó. Estaba muerto y ahora está vivo. Gloria a Dios. Entonces, en cualquiera de los casos, erró, dio paso en falso, empleado éticamente denota transgresión, desviación de la rectitud y la verdad. Eso tenemos que tenerlo presente porque es la palabra de Dios. Por eso que Juan dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por esta razón es que el que peca debe ser restaurado. El que peca debe buscar la restauración y el que peca debe ser restaurado por los demás, por los espirituales. El término griego que se usa para restaurar se usa también de un miembro desconyuntado que se coloca en su lugar. Quiere decir que si un hermano se equivoca, la verdadera labor del cristiano, del hombre y la mujer espiritual es restaurarlo, colocarlo de vuelta en su lugar, volver el hueso a su lugar. No dice córtelo y échelo fuera, trátelo como a un ser no querido, échelo afuera como un disciplinado, no lo hablen, no lo saluden, déjelo allí tirado. Así se hacía antes. Jamás se restauró nadie. De esa forma jamás. Una disciplina horrible de hombre disfrazada de disciplinas de cristianos. Afuera le echó a la mayoría de la gente. Entonces la verdadera actitud del cristiano, ¿cuál debe ser? Ayudar a que se ponga en pie otra vez, a que vuelva a su lugar. Así que si un hermano que se fue, usted ve que al tiempo volvió y al tiempo retoma sus tareas, no se entristezca, ni se ponga celoso, alégrese porque estaba muerto y ha sido recibido por Dios el Padre. Si nosotros miramos el contexto de este verso y aún del que sigue, hace hincapié en la restauración y no en el castigo. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno hubiera pecado, el que es espiritual restaure con espíritu de mansedumbre. Esa es la verdad que dice. Amén. Restaurar, completar totalmente, porque si se equivocó por algo es, si erró por algo es, algo le está faltando, algo necesita. Entonces, ¿qué dice? Completar totalmente, restaurar, completar totalmente, ajustar, hacer apto, perfeccionar, preparar, unir, equipar completamente. William Barclay habla directamente de corregir. Y la palabra corregir viene de una interpretación que significa instruir al niño. ¿Ve? No es corregir castigo, no es corregir como nosotros decíamos, ya, afuera, basta, no lo saluden, no lo besen, no, nada. ¿Cómo se va a restaurar así? Si dice que el que es espiritual lo va a restaurar, ¿cómo se restaurará esta persona? Disciplina quiere decir componer a un hombre. La disciplina reconoce al hombre más como dañado o herido que deliberado pecador. Disciplinar a un hombre es equiparlo, mejorar para que enfrente las tentaciones y exigencias del vivir. ¿Cómo se hace esto? Con la enseñanza. Lo que usted recibe lo transmite por medio de la palabra de Dios, que es poderosa para hacer todo lo que Dios quiere, que de hecho, como dice, para lo cual la fue enviada. En aquellos, dice otra versión, que fue enviada. Para los que la recibieron, la palabra de Dios es poderosa y dice, no volverá Dios sin hacer lo que tiene que hacer. No volverá Dios. Entonces, una vez que ya salió la palabra, salió con un propósito. Espíritu de mansedumbre, gentileza, la naturaleza de Cristo. Amén. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versos 25 y 26, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Con mansedumbre, ahí está otra vez, con mansedumbre, con el carácter de Cristo, a la manera de Cristo, con esa naturaleza que tenemos, que Dios nos ha concedido, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Mira hasta dónde llega, hasta dónde puede llegar el que erra, el que se equivoca, y de dónde lo podemos sacar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y dice que lo haga considerándose a sí mismo. No sea que tú también seas tentado. Tentado es probar, incitar, intentar. Por eso, hermanos, nosotros no somos de los que retroceden. Grabémoslo en el corazón. No somos de los que retroceden, sino de los que tenemos fe para preservación de nuestra alma, sino de los que tenemos fe para salvación. Amén. Si se cansó, terminamos acá nomás. Si no, seguimos un poco más.
Le voy a compartir unos pasajes, aunque no lo completemos. Por ejemplo, le dije hace un momento que en los postreros tiempos iba a suceder ciertas cosas. Capítulo 4 de primera carta a Timoteo, verso 1 al 6. ¿Lo tiene? Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Ve lo que dice en el verso 1? Algunos dice apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de buena doctrina que has seguido. Bueno, ya se me mezclan un poquito. Ahora fíjese, ¿qué dice que va a haber en los postreros tiempos? Lo que está viendo ahora. Gente que apostatarán de la fe, apostatan de la fe, apostatan de lo que creen, se vuelven atrás, lo niegan. En los postreros tiempos, a esas iglesias o a esos lugares lo dirigen gente que tiene cauterizada la conciencia, o sea que no puede discernir si es malo o si es bueno. Ya le da lo mismo, porque algunos dicen, no que Dios es amor, algunos dicen, el amor es Dios. Y es terrible cómo cambia la doctrina, la enseñanza, si cambiamos el orden de la palabra de Dios. El amor es Dios. No, el amor no es Dios. Dios no puede ser uno de sus atributos. No, el amor no es Dios. Dios es amor. Al cambiarlo, cambia todo. Pero a ellos no le hacen ni mella, ni se preocupan. Encima lo enseñan y lo enseñan a otros y a otros y a otros y se multiplican. ¿Cuál es la razón? Tiene cauterizada la conciencia, ya no lo pueden ver, ya no se pueden dar cuenta. Prohibirán casarse, quizás no sea así tan frontal, pero de alguna manera, si usted observa, están buscando o prohibiendo así encubiertamente que un hombre y una mujer se casen. ¿Por qué? Lo están cambiando por que la mujer se case con la mujer, que el hombre se case con el hombre, que la mujer se case con un animal, no importa cuál. Y así está. Hacen esto a escondida. Prohibirán de alimentos que Dios nos proveyó para que con acción de gracia los santificásemos y fuese de provecho para nuestros cuerpos. ¿Cuánta gente salió con sus ideas vegano? No sé, hasta se me fueron los nombres. Cantidad de personas que no comen los alimentos que Dios preparó, a los cuales nosotros con acción de gracia los santificamos para provecho de nuestros cuerpos. Y después están enfermos. Hoy oía estos días de un niño que tenía problemas en su cuerpo. ¿Por qué razón? Porque la madre no le daba de comer carne, porque la madre era vegetariana o vegana, alguna de esas cosas. ¿Y qué le dijo? Que necesita carne, el cuerpo necesita carne. ¿Se entiende? Eso está pasando en este tiempo, peor que nunca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos en los tiempos finales. Vamos a la palabra que quería compartir y ya vamos a dejarlo porque se ha extendido un poquito. Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6 inclusive, lo tenemos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Ve? ¿Lo leyó? Hola. La palabra que emplea, esta palabra también se empleaba para lo malo, recaer, recaíste, retrocediste, recaíste, pecaste, chao, estás fuera. Lo que Dios llama adentro, un hombre, simple hombre, le dice que está fuera. Recayeron, mire, fíjese lo que significa. Justamente caer fuera. Barclay directamente traduce, se ha vuelto atrás. O sea, habla de nuevo de lo mismo. Habla de volverse apóstata. Entonces, esta palabra, tanto retroceder como recayeron, no habla del pecado por el cual Cristo pueda interceder. Fíjese lo importante de esto.
no habla de un pecado por el cual Cristo puede interceder. Ahora, si Cristo puede interceder por el pecado de los cristianos, entonces no está hablando, esa palabra no se refiere a ese pecado. Vamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, vamos directamente al verso 9. ¿Lo tiene? Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Ahora sí, capítulo 1, verso 9. ¿Lo tenemos? Ahora sí lo tenemos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dice eso o no? ¿Quién puede hacer esto? Cristo. Entonces no está hablando, cuando habla de retroceder y de recaer, no está hablando de los pecados por los cuales Cristo puede interceder. Verso 9, verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué hacemos? ¿Qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si está hablando de pecado, entonces no está hablando de pecado por el cual Cristo puede interceder. Quiere decir que no habla de ese pecado. Tampoco habla del pecado por el cual el hermano puede interceder. Primera de Juan, capítulo 5. Retroceder no habla de pecado entonces. Versos 16 y 17. ¿Lo tiene? Primera de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17. Dice así: si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda justicia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahí está. Esto habla de un pecado por el cual la iglesia puede interceder. La iglesia puede hacer algo. Entonces, cuando habla de retroceder, cuando habla de recaer, no está hablando de estos pecados. Sin embargo, aquí nosotros leemos que hay un pecado que es de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Volverse apóstata, negar la fe, renegar de Dios, renegar del Espíritu. Eso es volverse atrás. Eso, hermanos míos, es el pecado de muerte, lo que no será perdonado ni en este siglo, digo Cristo, ni en el venidero. Entonces con esto damos evidencia de que cuando habla de retroceder y cuando habla de recaer, no está hablando de los pecados que podemos cometer como cristianos. Podemos cerrar, a lo mejor puede pasarnos alguna cosa. Por algo la Escritura dice, nosotros tenemos un sumo sacerdote que nos conviene, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo es el abogado, es el sumo sacerdote, es el que presenta nuestra causa delante de Dios. Entonces miramos, hermanos míos, son más las puertas que se abren para restaurar y ayudar que las puertas que nosotros mismos abrimos para negar la entrada a las personas, a los hijos de Dios que quieran volverse atrás. ¿Qué importa lo que hizo? ¿Qué importa lo que hizo si no es su esclavo, ni usted es su Señor? ¿Qué importa lo que hizo si es del Señor? Para el Señor cae o está de pie, pero Dios es poderoso para hacerle estar de pie cuando Él lo determine. Quizás vuelva a esta congregación alguien que a lo mejor nadie piensa que va a volver. Amén. Cuando el apóstol Juan escribe esta carta, la escribe en un tiempo de persecución, y la persecución de aquellos tiempos era terrible. Por eso nace la pregunta, por eso nace esta palabra, pecado no de muerte. En ese tiempo era la persecución, donde ellos tienen la experiencia de lo que Jesús le dijo en el capítulo, 8 y verso 35 de San Marcos, donde dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. En ese tiempo las personas eran perseguidas, recibían a Cristo y eran perseguidas y eran muertas, y la única forma de salvar su vida era justamente negando a Cristo. ¿Cuál era lo que buscaban a los hombres que perseguían a los que nombraban a Jesús? Que negaran a Jesús, ¿o no? ¿No fue el mismo apóstol Pablo, quien en aquel entonces era Saulo de Tarso, que persiguió a los hermanos y los obligó a blasfemar el nombre de Cristo?
¿No es el mismo quien consintió en la muerte de Esteban y de tantos otros? ¿No es el mismo quien lo encerró en la cárcel por no negar al Señor? Entonces, ¿qué se buscaba en ese tiempo? Que haya una negación al respecto de Cristo. Ese es el pecado de muerte que habla la Escritura. Volverse apóstata, volverse atrás. Amén. Y lo dejamos ahí. Que nos queda bien claro que retroceder y recaer no habla de pecado por el cual Cristo pueda interceder. Y no habla de pecado por el cual nosotros como iglesia podemos interceder. Amén. Si no es bueno volver a oírlo si se puede, o charlarlo entre los hermanos o con el pastor, porque esto es importante y va a ser más importante aún cuando avancen los días, porque mucha gente dañada hay que pasó por la iglesia y le cuesta mucho volver. Usted tome ventaja en esto cuando vea entrar